Hola, bienvenidos nuevamente a Construyendo tu Reino. Esta es una iniciativa que estoy haciendo para que aprendamos a desarrollar todos los aspectos de nuestra vida de forma equilibrada, ¿no? Hemos hablado un poco de esos aspectos de nuestra vida a lo largo de varios videos, ¿no? Entre ellos está el aspecto financiero, el aspecto relacionado a la vocación, la familia, la vida social, la salud, ¿no? El desarrollo personal y también la parte que está relacionada a la espiritualidad. Hasta este momento ya hemos hecho un video de todos ellos, pero quisiera también meterme un poco en la bibliografía que estamos utilizando también para como tener de base teórica todo lo que estamos trabajando, ¿no? Porque pues, al final es muy importante que aterricemos todo eso, ese conocimiento que vamos generando a nuestra vida, pero pues también hay que generar ese conocimiento, hay que comprender las cosas que estamos haciendo, hay que entender lo que está detrás. Y pues bueno, al final a mí me gustaría hablar de los libros que más me han marcado y los libros sobre los cuales yo he trabajado, sobre los cuales yo he hecho mis propios hábitos, he definido, pues digamos, mi experiencia en el desarrollo de mis aspectos, de los aspectos que estoy trabajando, que he estado trabajando, y pues entender los objetivos, las metas que quiero lograr y cómo aterrizarlos a hábitos específicos, a circunstancias de la vida cotidiana, ¿no? que puedan ayudarme a llegar del lugar en el que estoy al lugar al que quiero llegar, ¿no? Entonces, este primer libro del que quiero hablar, ¿no? Que es en este, pues digamos, apartado que es relacionado a bibliografía sugerida, es el libro de Darren Hardy, El efecto compuesto. Es un libro bastante cortito, ¿no? La verdad es que no necesitarán mucho tiempo para leerlo, yo se los recomiendo muchísimo. Es un libro con mucha información, muy útil justamente para lo que estamos haciendo. Si nosotros creemos que los hábitos que tenemos en nuestra vida cotidiana nos van a llevar a un lugar mejor, ¿no? A un lugar al que quisiéramos llegar, entonces este libro es fundamental para que nosotros podamos ir construyendo, ¿no? Este reino que estamos queriendo construir, ¿no? Los hábitos se manejan de forma compuesta, pero bueno, no me quiero adelantar tanto, se los recomiendo muchísimo y voy a hablar un poquito, les voy a dar un resumen muy corto. La verdad es que no pienso hablar muchísimo del libro porque pues, también es importante que lo lean y pues bueno, aterricen todas las ideas que tienen ahí. Y al final, toda esta información la vamos a ir viendo aterrizada en los demás videos. Entonces la idea es que sí lo lean, pero pues al final les voy a dar un resumen un poco muy conciso, con la idea de que podamos tomar lo mejor de este libro y lo aterricemos a lo que estamos haciendo, ¿no? Al final, un poco lo que yo rescato muchísimo de este libro es esa definición entre qué es más importante. Y yo veo dos partes muy importantes. Muchas veces cuando queremos tener hábitos nuevos, cuando queremos cambiar nuestra vida, tenemos dos opciones, ¿no? Una es la intensidad y otra es la constancia, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que, y sucede mucho cuando tenemos nuestros propósitos de año nuevo, ¿no? Que empezamos con mucha intensidad, empezamos muy fuerte, cambiando actividades de forma muy drástica, ¿no? De repente, de no hacer nada, ¿no? De haber, digamos, en diciembre comido lo que no habíamos comido en todo el año, de no haber hecho nada de ejercicio, de una rutina muy pasiva y con mucho alimento y con tal vez mucha bebida, ¿no? Llegamos a un momento en el que en enero ya queremos cambiar todo eso y empezamos a hacer mucho ejercicio, 2 horas de ejercicio diarios, ¿no? Por 7 días, ¿no? O sea, diariamente. Y ese cambio tan drástico en intensidad termina siendo un cambio tan brusco que termina cansándonos muy rápidamente, ¿no? Es una llamarada de petate, ¿no? Es un momento en el que sentimos una motivación enorme, ¿no? Y esta va perdiendo fuerza conforme pasan los días, porque pues, es un cambio tan brusco, es un cambio que tiene un impacto tan fuerte en nuestra conciencia que no necesariamente es lo más saludable posible. Es tal vez una rutina nueva que tal vez no es sostenible, ¿no? Eventualmente nos cansamos
¿Y qué sucede? Pasa que 3 semanas después, ¿no? terminamos dejando, ¿no? Dejando los nuevos hábitos, ¿no? Entonces esa parte de la constancia es justo el efecto contrario, justo más bien en lo que se trata de enfocar el libro. El libro lo que nos trata de decir es preferir la constancia, preferir seguir caminando. Y nos habla mucho de esta historia, ¿no? Tan famosa de la competencia entre la tortuga y la liebre, ¿no? En la que vemos a la liebre avanzar muy rápidamente al principio y tener, pues digamos, dejar muchísima ventaja, dejar muchísimo atrás a la tortuga, pero eventualmente esta liebre es inconsistente, esta liebre deja de seguir corriendo, se para, descansa, se burla de la tortuga, ¿no? No es constante. En cambio la tortuga va avanzando paso a paso, paso a paso, paso a paso. Eventualmente llega un punto en el que esa inercia de avanzar le es fácil a la tortuga. La tortuga no está cansada, la tortuga se mantiene en una rutina de avanzar, 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 sin detenerse, lo que hace que eventualmente venza a la tortuga, a la liebre, perdón. ¿Por qué? Porque sí fue constante, sí fue consistente. Y es a lo que nos anima el libro, a seguir esa constancia. ¿Qué es el efecto compuesto? El efecto compuesto es cómo estos hábitos pequeños que vamos metiendo en nuestra vida eventualmente tienen un cambio importante, pero que no vemos en el corto plazo. ¿Qué sucede? Y justo está relacionado a la intensidad. Queremos resultados rápidos, queremos resultados de 2 días, de 3 días, de un mes, punto, ¿no? Queremos resultados tan rápidos y no nos damos cuenta que esos resultados no existen. Justamente la mercadotecnia trata de explotar esa necesidad de buscar resultados rápidos. Nos venden, pues ya saben, ¿no? los ejercicios que en un mes te van a dar resultados, los ejercicios que son, pues digamos, mágicos, ¿no? Entonces, pero que no siempre, más bien que la mayoría de las veces no resultan lo que esperábamos, ¿no? Entonces, y justo compara este tipo de publicidad con esa, pues digamos, esa incongruencia entre querer vender, ¿no? Querer venderle a la gente que estás tú creando antigüedades. Las antigüedades no se crean, las antigüedades van pasando con el tiempo, ¿no? Se van haciendo con el tiempo. Uno no puede crear una antigüedad. La antigüedad tiene que haber sido creada hace mucho tiempo, y la antigüedad, pues el tiempo es justamente lo que hace la antigüedad lo que es, ¿no? Y entonces justamente el efecto compuesto se basa en eso, se basa en que nosotros comprendamos que los resultados rápidos no existen, que los resultados rápidos no son reales, ¿no? Y también la idea es que como que tomemos las partes más importantes y nos ayuda a comprender lo que estamos haciendo en nuestro día a día, ¿no? Nos ayuda a comparar, a tomar una decisión entre tomar $3 millones o un centavo que se duplica durante un mes, ¿no? 31 días. Entonces, y justamente, y digo, muchas veces son ejercicios que ya muchos conocemos, ¿no? Y sabemos que el centavo que se duplica termina siendo más. Pero la parte importante de este ejercicio es justamente comprender que no necesariamente vamos a ver el resultado inmediatamente, ¿no? Vamos a ver el resultado conforme pasa el tiempo. De hecho, el único momento en el que esta opción de elegir el centavo que se duplica a lo largo del tiempo tiene un efecto mejor que el de los $3 millones es justo en el año 31. En el año 31 que duplica, ¿no? Y nos lleva a tener mucho más dinero, ¿no? Nos lleva a tener mucho más dinero. Entonces, bueno, son los últimos 2 días, creo. Pero un poco lo que quiero que comprendamos es que justamente la parte más importante de los rendimientos, de las ganancias, de los beneficios de un hábito, lo vamos a encontrar en sus puntos más alejados, en sus puntos más, en los últimos, en los que sigamos haciendo, los últimos años, los últimos meses que hagamos ese ejercicio, que hagamos ese hábito, ¿no? Entonces,
Y esto hace referencia un poco a el efecto exponencial que tienen los hábitos, que tienen todos esos hábitos que hacemos. Entonces, y es muy interesante porque al final estamos hablando de que funciona para lo bueno y para lo malo, ¿no? Un hábito bueno te va a llevar eventualmente a lo largo de los años, y sí quisiera hacer nuevamente el disclosure aquí y la advertencia, ¿no? De que todo lo que estamos haciendo y construyendo tu reino no es un camino de un mes, no es un camino de un año, es un camino de décadas, del tiempo que nos resta de vida. Entonces es importante que comprendamos que los resultados que veamos, lo vamos a ver a lo largo del tiempo, lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, pero los mayores rendimientos, los mayores beneficios los vamos a ver ya al final, cuando todo esté acabándose, ¿no? Entonces, justamente, y bueno, regresando a este tema del efecto exponencial, justamente un hábito que tal vez que tengamos ahorita, ¿no? Que tal vez es bueno o malo, no necesariamente vemos los resultados inmediatamente, ¿no? Sino que estos se van acumulando a lo largo del tiempo, se van acumulando, hasta que generan problemas graves o beneficios importantes para nosotros, ¿no? Entonces es importante que regreso al punto de la constancia. El libro lo que trata de hacer es que sigamos en la constancia, sigamos tratando de crecer, aterrizando a nuestros hábitos diarios esos objetivos que queremos lograr en el largo plazo, ¿no? Entonces está el efecto exponencial, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, ¿no? Y también en los videos posteriores relacionados a los aspectos específicos de los que queremos hablar. Pero es importante que comprendamos que ese efecto exponencial está relacionado, es un punto muy similar que tienen los resultados financieros y también los resultados que tenemos de los hábitos. Los hábitos se comportan de forma exponencial. Entonces es la parte importante que tenemos que comprender, y es en lo que se enfoca un poco este libro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno ya empieza a tener éxito? Se relaja, ¿no? Y cuando tienes éxito ya dices, pues digamos, te estancas un poco, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estás creando un nuevo hábito, y ese hábito posiblemente no es el mejor, y que hace que te lleva de vuelta para abajo, ¿no? Entonces dejas de hacer lo que hacías antes de encontrar el éxito, y esos resultados empiezan a mermarse, empiezan a dejar de ser exponenciales y empiezan a jugarte del lado contrario, ¿no? Y pues bueno, nuevamente el libro nos hace referencia a esas elecciones diarias que tomamos, ¿no? Esas que están en nuestra vida cotidiana y que nos desvían del camino o nos llevan al destino al que queremos llegar, ¿no? Entonces vemos ahí una disyuntiva, un crossroad, ¿no? Entre elegir el camino que queremos, o el camino que tal vez es más fácil, ¿no? Que tal vez nos lleva al beneficio inmediato, ¿no? A la satisfacción inmediata, pero que no necesariamente es la mejor en el largo plazo, ¿no? Entonces, pues nos da muchas técnicas, ¿no? Para empezar a pensar en los hábitos que tenemos. Una de ellas es anotar todos los hábitos que tenemos, anotarlos y, digamos, poner una rayita cada vez que los hacemos, ¿no? Obviamente, darnos cuenta de aquellos que nos gustan y de aquellos que no nos gustan, ¿no? Igual poner dos tablas, ¿no? Y decir, esta no me gusta, o no me lleva al camino que yo quiero tomar, y poner una rayita cada vez que lo hagamos para hacernos conscientes. Empezamos a hacernos conscientes, no necesariamente va a esto tener un beneficio, pero sí nos hace darnos cuenta de lo que estamos haciendo, nos hace darnos cuenta de la frecuencia con la que ese hábito se va incrustando en nuestra conciencia, se va taladrando en nuestra conciencia, y eventualmente pues nos va a jugar en contra, porque va a ser la inercia. Y ese es un punto que ahorita vamos a tomar, que también lo toma el libro, ¿no? Nos habla en el libro nos habla de, pues digamos, habla lo que decía, de estrategias para seguir hábitos específicos que nosotros queremos tomar. Uno es, no sé, publicar y decirle a todas las personas un nuevo hábito que estás tomando, o agarrarte a una persona cercana, un amigo, ¿no?
que pueda hacer ese hábito contigo, que te sientas acompañado, y esto más por el hecho de competir un poco, ¿no? El libro habla un poco de unos ejemplos, ¿no? En el que ciertas empresas luego hacen concursos, ¿no? De quién dio más pasos, ¿no? Todas las personas empiezan a caminar más, y eso es beneficioso para ellos, es beneficioso físicamente para todas las personas, y esa competencia hace que esos hábitos los empecemos a implementar cada vez más, ¿no? Entonces, esa competencia es buena, ¿no? Y pues bueno, y luego, bueno, vamos a hablar un poco de la inercia, que esa parte se me hace súper importante, porque justamente esta inercia nos ayuda o nos perjudica. Que cuando nos perjudica, porque al final la inercia es lo que haces actualmente, ¿no? Tu status quo es la inercia que tú traes, ¿no? Si no sales a hacer ejercicio, si comes mal, si no llevas a cabo ninguna tarea de desarrollo personal, si te la pasas viendo redes sociales, si ves mucha televisión, todos esos hábitos que tienes actualmente es tu estado en reposo, es tu estado que no necesariamente es un cambio, ¿no? Sino que es hacia donde te lleva tu vida, ¿no? Entonces, la inercia es aquello con lo que vamos a tener que combatir para salirnos de ese estado de reposo, ¿no? Voy a hacer ejercicio, pues es levantarte, ponerse los tenis, salir. Esos primeros pasos van a ser los complicados. Una vez que uno ya está corriendo, ya el dar el siguiente paso es más fácil. El primero generalmente es más difícil. Ponen en el ejemplo del libro, ponen un ejemplo de un cohete, ¿no? Generalmente la parte más difícil, la parte que necesita más energía es pues salir de la atmósfera, ¿no? Vencer a la gravedad de la Tierra para salir y empezar a orbitar pues ya fuera, digamos, de la Tierra, ¿no? Entonces esa parte es la más complicada y es la inercia que nos juega en contra, y es justamente la que vamos a tener que vencer cuando empecemos a cambiar nuestros hábitos. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que aprender a ser muy consistentes, evitar la intensidad y seguir con la constancia. Por eso un poco desde el principio del libro, desde el principio de los videos, hablamos un poco de la regla de los 5 minutos. ¿Qué es lo que hace la regla de los 5 minutos? Evitar por completo la intensidad y buscar la constancia. Buscar la constancia de que ese hábito que queremos implementar en nuestra vida vaya a ser constante, nos dé un tiempo mayor, nos vaya a dar un mayor tiempo a lo largo pues de los días, de las semanas que queremos implementarlo, y eso se quede taladrando en nuestra conciencia, ese hábito se quede taladrando en nuestra conciencia y lo podamos ir trabajando, ¿no? Entonces esa parte es muy importante y justamente estamos aterrizando esta información del libro del efecto compuesto a situaciones concretas de nuestra vida, irnos por la constancia en lugar de la intensidad. Entonces, ¿qué va a pasar cuando vayamos generando esa constancia a lo largo de los días? Lo que vamos a llegar a un punto de inflexión en el que la inercia empieza a estar de nuestro lado, porque hay inercia para lo que está en reposo, pero también para lo que está en movimiento. Para tú poder detener algo que está en movimiento también necesitas mucha fuerza. Entonces, en el momento en el que tú ya estás en movimiento, cambiando tus hábitos, vas a empezar a sentir que esa inercia empieza a trabajar para ti. Va a ser muchísimo más difícil dejar ese hábito, porque también empiezas a ver resultados, empiezas a ver, pues te empiezas a sentir mejor, ¿no? Empiezas a ver los beneficios, tal vez incipientes, tal vez no tan evidentes, tal vez no tan, digamos, teniendo este efecto exponencial todavía, ¿no? Todavía no se nota tal vez, pero sí empiezas a notar esa diferencia, ¿no? Entre lo que estabas haciendo antes y lo que estás haciendo ahora, ¿no? Entonces esa inercia empieza a ayudarte, y eso es justo
ese punto de inflexión es lo que queremos buscar cuando implementemos los hábitos en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Porque en el momento en que ya tengamos esa inercia en todos los aspectos de nuestra vida, vamos a poder navegar en nuestra vida con muchísimo más facilidad hacia los hábitos que queremos tener. Ese camino que queremos tomar va a ser ahora el más fácil, va a ser ahora el más sencillo y nos va a llevar a donde queremos. Entonces esa parte va a estar muy interesante porque no vamos a necesitar ya tanta fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad ya se queda un poquito, sí la necesitamos, pero ya no tanto. Ya no es una fuerza de voluntad tan potente como la que necesitamos los primeros días para dar ese primer paso que pues nos lleva al cambio, ¿no? Entonces, y esto igual también habla un poquito en el libro. También a mí me gustan mucho las metáforas. Entonces, igual, si a ustedes les gustan mucho, digamos, yo las voy a nombrar todas las que han hablado, ¿no? Pero justo habla de que los hábitos son como plantas, ¿no? Las plantas pues van creciendo, echan raíces, ¿no? Echan raíces y pues van creciendo, ¿no? Entonces, un hábito, pues digamos que acabamos de implementar, es un hábito débil. Es una planta que acabas de sembrar y pues apenas empieza a tal vez sacar sus raíces, empieza a sentarse bien en la tierra y pues si en determinado momento alguna situación complicada la arranca de raíz, olvídate, ese hábito no lo vuelves a hacer, ¿no? Ahora, conforme va pasando el tiempo, ese hábito se vuelve una planta cada vez más fuerte y obviamente puedes sacarla, puedes romperla, pero el esfuerzo es cada vez más complicado. Es el tema de la inercia y las raíces pues generalmente empiezan a crecer y hacen cada vez más complicado que ese hábito que tenemos lo podamos quitar. Llega un momento en que esa planta ya es un árbol con raíces fuertes y para quitarlo necesitas una energía tremenda, ¿no? Y entonces la constancia, ese paso de tortuga que vamos a empezar a dar en los hábitos, va a llegar de pronto a convertirse en un árbol fuerte, en un árbol con raíces muy asentadas en la tierra, que va a ser muy difícil que ese camino que estamos tomando lo dejemos. Va a ser muy difícil que terminemos con ese cambio que hemos logrado a lo largo del tiempo, ¿no? Y más porque justamente, y aquí entra un tema del que hemos hablado anteriormente, que es el tema de la identidad. Justamente cuando un hábito se vuelve parte de nuestra identidad, es cuando ya esas raíces ya están bien asentadas, ya están bien clavadas en la tierra y es mucho más difícil, porque es parte de nuestra identidad. Es cuando nosotros nos llamamos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo que escribo, ya en el momento en que yo digo que soy escritor, el dejar de escribir para mí ya sería una incongruencia, porque un escritor, ¿cómo se hace? Un escritor se hace escribiendo. Un escritor que no escribe no es escritor. Una persona que escribe invariablemente llega a ser escritor, ¿no? Entonces, la identidad, al final somos lo que hacemos repetidamente. Somos aquellos hábitos que tenemos en nuestra vida y con los que estamos comprometidos en nuestro día a día. Eso eventualmente se vuelve quiénes somos. Una persona que deja de hacer hábitos específicos empieza a perder esa parte de su identidad, empieza a dejar de formar parte de quién es en realidad. Una persona que fuma, por ejemplo, ¿no? Una persona se llama fumador a sí mismo cuando fuma, cuando tiene un hábito muy específico de seguir fumando. En el momento que deja de fumar, en el momento en el que deja de comprar cigarros, deja de tener el hábito de salir a fumar o involucrarse en actividades que lo relacionan con esa identidad, empieza a dejar de serlo. Y va a llegar un momento a lo largo del tiempo en el que esa persona se dé cuenta que ya no es un fumador, que ya no es una fumadora, ¿no? Entonces,
justamente es aquí donde nosotros llegamos a que ese hábito está talado en nuestra conciencia, ¿no? Entonces, comprendamos un poco lo que quiero hacer es que todo este conocimiento que estamos obteniendo que vamos a obtener de los libros que voy a ir dándoles, ¿no? Este es el primero y de verdad es un libro muy cortito y realmente sí les recomiendo que lo compren y que lo lean, porque yo les di un poquito, o sea, al final mi objetivo es como sacar lo mejor, al menos lo que yo vi. Igual ustedes encontrarán algo que sí esté más relacionado con quiénes son ustedes, pero sí la idea es que al final nosotros podamos aterrizar esta información a hábitos que nos sirvan a nosotros. Es un libro que nos va a hacer comprender que lo importante no es qué tan rápido llego al lugar que quiero llegar, qué tan rápido quiero alcanzar ese destino, sino que eventualmente llegue. O sea, no importa si llegas antes, no importa, porque en ese afán de llegar antes te cansas y empiezas a perder ese impulso, empiezas a perder la motivación y existe la probabilidad de que dejes de llegar, ¿no? Entonces la constancia es que estés administrando esa energía, administrando ese pasito tras pasito, de forma que cuando estés a punto de llegar, te des cuenta que tienes mucha energía todavía para alcanzar, cerrar ese gap entre el lugar en el que estás y el lugar al que quieres llegar, y sea todavía más fácil, porque vas a tener ya mucha inercia, vas a ver el destino literal enfrente de ti, y va a ser cada vez más difícil que no llegues, ¿no? Va a ser casi imposible, porque si ya vemos el camino a una distancia muy corta, el hecho de que ya hayamos invertido muchísimo tiempo atrás y el hecho de que falta poco hace que la diferencia sea casi un camino casi imposible de no transitar, ¿no? Ya nada más quiero cerrar con voy a leer literal un párrafo del libro, que es justamente justamente lo que estoy diciendo acerca del camino que estamos tomando. Dice: el mejor ejemplo que tengo para ofrecerte en cuanto a enfatizar el poder de los pequeños ajustes es el de un avión volando desde Los Ángeles hacia Nueva York. Si el rumbo del avión se desvía 1% de su curso, un ajuste imperceptible cuando el avión se encuentra en tierra en Los Ángeles, la ruta se desviará 240 kilómetros y su destino terminará siendo Albany, más al norte. También podría ir a parar a Dover, en Delaware. Lo mismo pasa con los hábitos. Basta con un solo mal hábito que no parece trascendental en el momento para desviar el rumbo de la trayectoria hacia las metas y la vida que deseas tener, ¿no? Entonces, justo es ese tema de que un pequeño hábito que estamos viviendo hoy puede tener un impacto muy importante en lo que tenemos en el futuro, ¿no? No necesariamente lo vamos a ver desde hoy, va a ser imperceptible en este momento, pero justo ese es el efecto compuesto. El efecto compuesto de tener un pequeño hábito, sea bueno o sea malo, nos va a generar un cambio tremendo en el futuro, ¿no? Entonces, eso es todo. Agradezco mucho que hayan escuchado este resumen. Es un librazo, ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Vamos a ir hablando de más libros, ¿no? Y pues vamos a hacer resúmenes, vamos a tomar lo más importante igual que ahorita, pero lo importante es que agarremos esa información y la utilicemos en nuestra vida cotidiana, que nos motive para todo lo que estamos haciendo. Les mando un abrazo y muchas gracias.